ministro menos proclive al equilibrio geopolítico que está haciendo Alberto Fernández con la guerra en Ucrania es Martín Guzmán, porque el ministro de Economía sabe que el gobierno de Estados Unidos exige alineamiento completo para ejercer el apoyo clave que tiene que ejercer en el Fondo Monetario Internacional. En el directorio del fondo, Estados Unidos va a tener que jugar ese poder de veto y esa influencia sobre los demás responsables de las sillas regionales, porque tiene que aprobarse en tiempo récord el acuerdo con Argentina. El programa, después de pasar por el Congreso, tiene que pasar por ahí y llegar a tiempo antes del 22 de marzo, cuando opera justamente el primer vencimiento impagable del programa heredado de Mauricio Macri. El ministro por eso viajó a Estados Unidos, se va a mostrar durante varios días con empresarios, sobre todo petroleros, energéticos de Estados Unidos. Y esto tiene que ver no solamente con el problema del Fondo Monetario y de la guerra, sino también con la crisis energética que se avecina a nivel internacional y que va a tener a maltraer a la Argentina por un sobrecosto que los expertos estiman en cerca de 8.000 millones de dólares en el gas licuado que complementa el que viene de Bolivia y el que se extrae acá de las cuencas locales. Por las suyas, en paralelo, viajó también a Estados Unidos Roberto Arias, el secretario de Política Económica, invitado con todo pago por la Cámara de Comercio Argentino-Estadounidense. Un mini escándalo se desencadenó en el gobierno a propósito de esta invitación, porque claro, es algo que justo esta semana hace ruido, y hace doblemente ruido si uno piensa que encima se van a reunir con Luis Cuvedú, el jefe de la misión del Fondo Monetario para la Argentina. Es lógico que haya habido los respaldos que hubo en el sector empresario de las cámaras para el acuerdo con el Fondo Monetario, porque en parte son ellos quienes también reciben una transferencia de poder con este acuerdo, sobre todo en una cláusula que es la que impide al Banco Central seguir asistiendo con emisión monetaria al Tesoro y obliga, por tanto, al Tesoro a pedir prestados pesos en el mercado local. ¿Esos pesos a quién se los van a pedir? Bueno, a los que les sobran, que son básicamente los mismos que conducen esas cámaras empresarias. Lo de Arias nos lleva al tabú de la semana, porque esta semana, ya con el trigo completamente disparado, a 2 semanas de la invasión de Putin a Ucrania, que es el granero de Europa, con el maíz también tocando récords, con la soja, el girasol también disparados, empieza a discutirse qué hacer con las retenciones. Digo que es el tabú de la semana porque se discutió solamente puertas adentro, justo en una semana en la que Expoagro iba a reunir a todo el agropower pampeano, a los referentes del sector y a referentes de la oposición también, que se dieron cita en esta feria organizada conjuntamente, ni más ni menos que por el diario Clarín y La Nación. Ahora, la verdad es que hoy el precio del trigo que recibe el productor, el precio del trigo FAS, está por encima de lo que recibían esos mismos productores con retenciones cero en la época de Macri. Y lo hacen con una retención del 12%. Claro, la cuestión es que también está por encima de lo que recibían los productores en la época de Cristina Kirchner, con una retención del 23%. Pero como el pan subió básicamente de 200 a 300 pesos en este último mes y medio, la pregunta es qué va a hacer el gobierno para evitar que siga subiendo. Y ahí es donde aparece la palabra prohibida, retenciones. Dicen los consultores más cotizados que es imposible evitar subir retenciones en un contexto como este, pero a su vez advierte la aduana que ya hay registradas declaraciones juradas de exportaciones de trigo por más de 13 millones de toneladas, de las más o menos 20 millones de toneladas que tiene la cosecha anual, ahora que aumentó mucho, entre otras razones gracias al estímulo de la baja de retenciones. Es un tabú porque está Julián Domínguez dentro del gobierno, que no quiere subir las retenciones porque vino a reconciliar al gobierno con el sector, y del otro lado está Roberto Feletti, que dice hay que subir las retenciones urgente porque si no el pan va a seguir subiendo. El fideicomiso que anunció el gobierno la semana pasada, dijo Matías Culfas que va a haber que reforzarlo, pero la verdad por ahora no está claro tampoco que vaya a alcanzar. La guerra está dejando un tendal en todo el planeta
y no solamente de empresas rusas y empresas chinas que están en buena medida expuestas al riesgo ruso y son objeto de las sanciones, aunque sea indirectamente por parte de Estados Unidos y de países occidentales. Ayer el fondo de inversión PIMCO, el de los amigos de Toto Caputo, admitió que tiene más de 1.100 millones de dólares en derivados de activos rusos y más de 1.500 millones de dólares en bonos rusos y acciones. Esto es un quebranto tremendo para uno de los fondos de inversión más grandes del mundo, que además ya había sufrido el default o semi-default argentino en el final del gobierno de Mauricio Macri. Y ojo, porque parece que el tendal va a seguir creciendo. No va a ser PIMCO la última, ni tampoco va a ser el sector financiero el único afectado. En España ya empezaron a cerrar fábricas por los cortes en las cadenas de suministro de materias primas, sobre todo, porque Ucrania no solo produce granos, también en Rusia y Ucrania, que ahora, bueno, Rusia también está siendo marginada del mercado global, se producen metales indispensables para la industria, se producen otros alimentos y granos, se producen también materias primas intermedias, semiconductores. Hay mucha posibilidad de contagio a la industria argentina y esto está empezando a encender alarmas también acá en el sector empresario, que por supuesto miró primero el acuerdo con el fondo, miró primero las rentabilidades y la posibilidad de un upside en los bonos y en las acciones, pero en algún momento también va a tener que mirar la cuestión tecnológica. Sobre el Fondo Monetario, una preocupación que tienen los sectores del oficialismo críticos de este entendimiento es que en las revisiones trimestrales se agreguen nuevas metas y nuevas condiciones. El Congreso estuvo discutiendo estas últimas horas y va a seguir discutiendo por algunos días más las condiciones del memorándum que finalmente fue desenganchado de la ley por este pedido de la oposición de no hacerse responsable ante el eventual fracaso que pueda tener este programa, como fracasaron los 22 anteriores. Pero el problema no son solamente las condiciones de este acuerdo, sino también las condiciones que puedan aparecer en esas revisiones. Hay un informe de Eurodad, la Agencia de Deuda y Desarrollo de Europa, que es una ONG que trabaja justamente con temas de deuda, que es un trabajo sobre cómo los acuerdos con el Fondo Monetario forzaron ajustes en la salud. Pero dentro de ese informe sobre los ajustes en la salud hay una revisión de todas las metas que se agregaron en los acuerdos. Y lo que concluye este informe es que tanto en los acuerdos de facilidades extendidas como en los acuerdos de stand-by, el Fondo Monetario agregó hasta un 50% más de condiciones en promedio a los acuerdos y a las condiciones que se habían fijado en el principio. Esto es preocupante porque, claro, una vez que el Congreso legalice la deuda de Macri y se quede el gobierno sin la herramienta de decir que esto fue ilegal, que fue ilegítimo, que fue contra los estatutos o los convenios del fondo, bueno, pueden aparecer condiciones que ahora dice el gobierno que no se están aplicando, como la famosa triple reforma o leyes detalladas vinculadas a lo laboral o a lo económico en distintas aristas. Y en el kirchnerismo están tan enojados con lo que está pasando, está tan segura Cristina Fernández de Kirchner de que en estas circunstancias el próximo presidente es Mauricio Macri, que los escenarios que barajan para 2023, la verdad que los retasean, los guardan bajo 7 llaves. Pero uno de los escenarios que maneja ese sector del gobierno es la posibilidad de que pase algo parecido a lo que pasó 20 años atrás, en 2003, cuando fue elegido justamente Néstor Kirchner, presidente, en realidad después del balotaje que no fue con Menem, que en realidad había sacado más votos. Un escenario 2003, en este caso, sería un escenario de cuartos, un escenario de fuerzas, todas con muy poco caudal de votos, ninguna con los 12 millones de votos que sacó el Frente de Todos en 2019, pero con el oficialismo partido y con la oposición partida. ¿Por qué especulan con esa posibilidad en el Instituto Patria?
Bueno, porque dan por hecho que Alberto Fernández va a ir a la reelección, dan por hecho que ellos no lo van a acompañar, que va a haber otra candidatura peronista, y que además la oposición, si no llega dividida, va a llegar con un desafío importante desde la ultraderecha. No necesariamente vaya a sacar un 25% Javier Milei de por sí, pero los otros 2/4 especulan ahí, insisto, todo especulación, pueden ser de un eventual Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente si logra torcerle el brazo a Macri, pero a su vez de una extrema derecha que por fuera, incluso incorporando algún sector de Juntos por el Cambio, pueda sumarse también al desafío. La verdad que si la crisis se profundiza va a ser la moneda en el aire y cualquiera va a poder ganar, pero claro, todavía es muy temprano para saberlo.